qüestions de sexe o de gènere, és que quan jo era menuda m'agradava molt jugar al futbol, sempre he tingut un germà un poc més major que jo i sempre feia molta pinya i allà on anava ella anava jo. I una vegada se va voler apuntar a un club esportiu de futbol del barri, que no donaré noms, però vam anar els dos a apuntar-nos i a ell el van deixar jugar, però a mi me van dir que no. I jo vaig dir, però jo jugué molt bé, tu no m'has vist com jugué? I va dir aquell, però és que eres chica. Vamos a ver, un momento. ¿Qué edad tenías cuando te ocurrió eso? Pues tenía 7 o 8 años. ¿Y tu hermano era mayor o menor que tú? Un poco mayor, pero prácticamente igual. Sí. ¿Y ese club estaba en una ciudad o estaba en un pueblo? ¿Dónde era? Estava en un barri perifèric de la ciutat. No vaig dir quin barri és, però és un barri prou dinàmic culturalment, molt rejuvenit últimament. Bueno, muy bien. Y vamos a ver, y dinos exactamente cómo te sentiste, cómo te sentiste tú en ese momento, cuando te dijeron, tú sí puedes, tú no puedes, tu hermano sí. Pues jo me va fer pols, allò, la meva carrera deportiva, que pensava incipient en aquest moment. Me vaig donar compte que no anava a poder fer certes coses en la meva vida simplement perquè no tenia tenis. I vaig dir, ostres, pues eso es serio. Y a partir de ahí pues va a cambiar molt la cosa per a mi. Y ahora, cuando recuerdas ahora a la distancia aquella situación, ¿cuál es tu sentimiento? O sea, ¿cómo te ves tú en aquel momento? ¿Cuál es tu sentimiento ahora? Jo, aleshores, estava molt trista, perquè va ser com un mazazo. Ara ho veig un poc, t'ho prens amb humor, no? Perquè al final pues, cada un busca el seu camí al cap dels anys i que te fiquen la cameta també t'ajuda a tu refer-te, no? I buscar una altra manera d'avançar, però... ¿Quieres añadir más a la historia o ya crees que es suficiente? Muy bien, de los actores y actrices que hay ahí, ¿quién te gustaría que representara tu papel? No sé com te diuen. Virginia. Bueno, Virginia va a hacer el papel de... ¿Tu nombre? De Mireia. Virginia es Mireia. Veamos la historia de Mireia. Levanta, que te mira. A ver, levanta. A ver. No sé. Creo que no es lo suficientemente rosa. ¡No te muevas! A ver. Mamá, no me gusta. A ver, haz así. Venga. Ese empeine un poquito más hacia afuera. Muy bien. No te muevas, no te muevas. Mira. Pero es que yo así no puedo jugar al fútbol, ¿no lo entiendes?
jugar al fútbol. ¿Cómo que jugar al fútbol? Vamos, a que te le cojan. Es que no me gusta porque, mira, porque corres, ¿vale? Porque juegas en equipo con otras personas. Porque hay una persona que es el entrenador, que es el que desde lejos te dice todo lo que tienes que hacer que tú has tenido que memorizar, ¿sabes? Y luego además también tienes que tener mucha fuerza, mucha resistencia y puntería, ¿eh? Puntería para darle el balón y ¡casca! ¡Toma ya! ¡Y ¡para! ¡Para que me va a dar algo! Ese con falda no se puede jugar. ¡Tantos años de academia! ¡De ballet! ¡Por la borda! Ay, pero no llores. No llores. Es un deporte Sí, para en la hombres, academia cojones. Le he dado piernas, mira. O con esas caderas, ¿cómo se puede correr con esas putas caderas? A las mujeres les hicieron para otra cosa. Por eso no tenemos caderas, cojones. Con caderas no se puede correr. ¿Cómo vas a cintar con esas caderas? Con ese culo mesa. Eso no se puede. No se puede. No, no. Sí, entrenador. No. Sí, No. sí, mister, sí. ¿Las mujeres para qué son? Para cabalgar son las mujeres. El fútbol para hombres, coño. Pues ¿Qué? casi que no le digo lo de mi hermana, mister. ¡Que está muy buena! ¡Que está muy buena! Pero vamos a ver, que tiene 8 años, que tiene 8 años. Y yo 9. Y estás en la edad de pajearos. Tiene 8 años, enfermo. Enfermo. Déjala que cumpla 13 al menos. Mister, que mi hermana se quiera apuntar. Ya lo he dicho. ¿En qué nos vamos a convertir? Les dejamos jugar al fútbol, luego les dejamos ser jefas de equipo, luego les dejamos trabajar en administración, luego les dejamos llegar a la política y ¿en qué nos convertimos? ¡En rojos de mierda! ¿Eh? Al tiempo, ya verás cómo hay un rojo. Tranquila, ya. ¿Tú qué quieres? Hola, teta. Quiero jugar. Yo quiero ser cocinero y mírame. ¿Qué soy? ¿Cocinero o entrenador? ¿Qué soy? No lo sé. ¿Y sabes por qué soy entrenador? Porque mi mujer cocina. Mi mujer cocina y yo entreno. Mi mujer cocina y yo entreno. Tú cocinas, yo entreno. Él juega, tú cocinas. Mi madre cocina. Sí. Yo entreno. No. Tu madre cocina, tú limpias. Tú limpias, él juega. Bueno, él no juega porque es muy malo, pero lo hace. Intentando. Pero yo soy muy buena, ¿le puedo ayudar? A ver, mira. Y cuando te tengas que duchar, porque para ducharme nosotros no vamos. ¿Tú has visto a la gente lo que tenemos debajo? Me lo dejo. Es que si tú eras gay, yo lo sabía. Tú eras gay, Y no pasa nada. no pasa nada. Quiero ponerme un tutú y venir a jugar al fútbol con tutú.